Hemos estado caminando en cada una de las piezas que el apóstol Pablo describe o utiliza para describir lo que conocemos como la armadura de Dios. Recuerde que Pablo tiene la imagen de un soldado romano y está identificando cada una de las piezas importantes que como soldados ellos tenían que vestir, desde el cinturón, desde la coraza, el casco, todo lo que tiene que ver con sus pies, ¿verdad? Las sandalias del Evangelio de la Paz, todas esas, cada una de esas piezas, como el escudo de la fe también, cada una de esas piezas son importantes a la hora de considerar la forma en que Dios nos ha equipado y nos ha capacitado para enfrentar las dificultades y las adversidades, las batallas que enfrentamos todos los días como hijos de Dios, porque Pablo nos asegura que tenemos una lucha, amén, y la verdad es que nosotros nos vestimos de acuerdo a la ocasión. ¿Verdad que si usted va a la playa, usted lleva ropa de playa? Si va a la montaña, usted lleva ropa para la montaña, para estar en el campo, para ascender, zapatos que le ayuden a caminar por esos senderos en una montaña. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué de pronto nos ajustamos en cuanto a lo que vestimos cuando vamos al gimnasio o cuando vamos al trabajo? No es la misma vestimenta, no es la misma vestimenta que usted tiene cuando está relajado en su casa sin hacer nada o simplemente acostado sobre su sofá o recostado sobre su sofá viendo la televisión. No es la misma vestimenta que usted utiliza cuando le vienen a decir hay una fiesta en tal salón de eventos y es una fiesta de gala. Hasta preguntamos, bueno, ¿cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la forma en que tengo que vestirme? ¿Por qué? Porque hacemos conciencia de la ocasión. Y eso es lo que Pablo trata de hacer cuando nos habla en este punto. Él quiere que los hermanos en Éfeso, así como nosotros, como la iglesia de Cristo que somos, hagamos conciencia de la ocasión, de la situación a la que nos enfrentamos. De ahí que Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha, note esto, nuestra lucha, Pablo no está quizás vamos a luchar, quizás vamos a enfrentarnos, quizás vamos a tener alguna batalla. No, Pablo asume que estamos en una lucha. Pablo dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Amén. Tenemos que vestirnos de acuerdo a esta ocasión. No podemos enfrentar esta lucha si no estamos bien vestidos. Y Pablo dice: por eso pónganse la armadura de Dios. Por lo tanto, nuevamente dice en el verso 13: pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Esto lo tenía presente todo soldado romano. Cuando se alistaba a la batalla, él tenía que ajustarse el cinturón de la verdad. Él tenía que ajustarse sobre su pecho, sus pectorales, su espalda tenía que estar protegida con la coraza de justicia. El soldado sabía que tenía que ponerse un casco, el yelmo de la salvación. Él tenía que portar un escudo. Pablo dice el escudo de la fe. Pero también Pablo nos menciona nuestras sandalias, el Evangelio de la Paz. Y entonces llegamos a esta parte importante de la armadura de todo cristiano, de la armadura de Dios, y es la espada del Espíritu. Esto lo dice en el versículo 17, Efesios capítulo 6, versículo 17, la Nueva Traducción Viviente lee: pónganse la salvación como casco. Y entonces dice Pablo: y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Cuando Pablo dice tomen, está hablando de que tenemos que accionar nosotros. Es una decisión personal. Es una decisión, es su decisión. Amén. Usted debe de tomar, accionar. Aleluya. Es una decisión que amerita iniciativa. Dice: tomen, aleluya, la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios. Pablo identifica la representación en un soldado, la espada en un soldado representa, y Pablo la identifica como la palabra de Dios. Esta frase solamente aparece en este versículo 17. En todos los escritos del apóstol Pablo solamente una vez aparece esta frase, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios ha sido también mencionada como espada en otros pasajes, como lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo número 12, donde la escritura nos dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Entonces Pablo identifica la espada como la palabra del Señor. Esta espada es un arma tanto de defensa como también es un arma de ofensiva. Es un arma defensiva, pero también es un arma que nos ayuda a atacar. No solamente la espada nos ayuda a defendernos. Amén. ¿Se acuerda usted cuando éramos pequeños? Sobre todo los hermanos, los varones, ¿verdad? Cuando éramos pequeños había una temporada donde nos sentíamos los tres mosqueteros, ¿verdad? Y armábamos espadas. Bueno, ahora usted se las compra ahí en el dólar a sus hijos, pero en aquel tiempo, cuando no teníamos la facilidad de comprar un juguete como una espada, nos hacíamos nosotros la manera de hacernos o de figurarnos una espada para jugar a las espaditas, ¿verdad? Con el primo, con el vecino, y entonces hasta practicábamos los movimientos para que se vieran mucho más reales, como tipo película, ¿verdad? Y entonces tú le mueves para acá, yo voy para allá, y ahora retrocedemos, ahora tú vienes, ahora yo voy. Y entonces estábamos fascinados cuando éramos niños en aquel tiempo, aleluya, en jugar a las espadas. Eso era solamente un juego. Pablo no está hablando de un juego. Pablo no está hablando de un juego. Cuando enfrentamos a nuestro enemigo, escuche bien, iglesia, hermano, hermana que me escuchas, joven que estás aquí esta mañana, Satanás no está jugando a espaditas con nosotros. Satanás no está jugando cuando se trata, aleluya, de atacar a tu familia, de atacar tu matrimonio, de atacar tu vida. Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Él tiene el propósito de destruirte. Él quiere acabar con tu familia. Él quiere acabar con tus hijos. Él quiere destruir, aleluya, tu corazón. Él quiere destruir tu alma. Él no quiere que vayas al cielo. Él no quiere, aleluya, que heredes la vida eterna. Él no quiere, aleluya, que disfrutes las bendiciones y la gracia de Dios sobre tu vida. Y para ello se levanta como un adversario, aleluya, que quiere hurtar. Él quiere matar y él quiere destruir, pero Jesucristo nos ha dado también una promesa, y es la promesa de que Él ha venido para que tengamos vida y que esa vida la tengamos en abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios por ello esta mañana? Entonces no podemos nosotros dejar de hacer conciencia del tipo de batalla, del tipo de lucha que nosotros enfrentamos. Por ello Pablo dice una y otra vez: pónganse toda la armadura de Dios, porque con esa ustedes van a lograr, aleluya, dice, van a lograr hacer frente a las artimañas del diablo. Y en el verso 13 dice: para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Dios nos está preparando para lo que viene. Usted no sabe qué es lo que se va a enfrentar. La pregunta es: ¿estamos preparados para ello? No sé lo que viene mañana, pero el Señor dice: ponte la armadura, porque esa armadura te va a ayudar a hacer frente a los ataques del diablo. Todas esas artimañas, cuando habla de artimañas, está hablando de ideas, de pensamientos, de formas en las que Satanás está de alguna manera maquinando para ver de qué forma puede hacerte desviar del propósito de Dios para tu vida. Pablo nos dice: tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ahora, cuando se refiere a la espada, como una arma que no debe de faltar en el soldado, Pablo se está refiriendo a una espada en específico.
Amén. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí para referirse a espada no es para referirse a la espada larga que podía llegar a medir hasta 1 metro de largo. Amén. Esa espada no es la que Pablo está identificando aquí. Pablo está hablando de una espada que era la que tomaba todo soldado cuando se estaba alerta, cuando de pronto se sentía amenazado. La reacción, la primera reacción del soldado era ir a donde estaba esa espada, que era más pequeña, una especie de daga. Amén, una daga, algo más pequeño. Y su primera reacción no era tomar la espada de 1 metro de largo, no. La primera reacción del soldado era tomar esa daga y empuñarla en su mano, para poder enfrentar la lucha, para poder enfrentar al adversario. Esa daga era su primera reacción. Y él tenía que estar bien adestrado, bien entrenado en el uso de esa espada, porque él sabía que era su forma de defenderse, pero también de atacar a su adversario. De ahí que el apóstol Pablo nos dice que tomemos la espada, pero cuando habla de tomar la espada está hablando de que hagamos uso de ella, de que accionemos de acuerdo a esta arma que tenemos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa espada que Pablo nos dice que tomemos nos va a ayudar a enfrentar todas estas situaciones. Tenemos que saber usar la espada. Tenemos que saber utilizar la espada. De nada sirve tener la herramienta si no sabemos utilizarla. De nada sirve tener el mejor fusil, tener la mejor pistola, el mejor armamento, si no estamos capacitados, si no estamos nosotros, aleluya, valorando siquiera lo que esa arma, aleluya, puede hacer, qué beneficio nos puede dar. Cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, está consciente, aleluya, que es un arma letal contra el enemigo. No usamos las armas convencionales, usamos las armas poderosas en Dios para enfrentar las circunstancias que tú como familia, que tú en tu vida estás enfrentando, con las que, aleluya, a veces se nos es difícil lidiar. El Señor está diciendo, toma la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu es mi palabra. Cuando tú valoras esta arma, cuando tú valoras esta preciosa pieza de la armadura del cristiano, esa arma te va a ayudar a defender, te va a ayudar, aleluya, a resguardar, a proteger tu vida, tu corazón, tu familia. Pero no solamente eso, Satanás también será vencido. Satanás también será, aleluya, derrotado cuando tú tomas la palabra del Señor y la aplicas. Jesús nos enseñó cuando enfrentó las tentaciones. Jesús estaba por 40 días en el desierto. Y en medio de toda esa práctica, aleluya, que él estaba realizando en su ayuno personal, la Biblia dice que Satanás se acerca y le empieza a tentar una, otra y otra vez. Aleluya. ¿Sabe cuál fue la clave del éxito, aleluya, de Jesús para vencer las tentaciones? El uso apropiado de la palabra del Señor. El soldado, de nada servía tener, aleluya, a primera mano, a buena distancia, esa daga. Lo que hacía la diferencia, hermanos, es ponerla a funcionar, la práctica, el entrenarse en el uso de la espada. Tenemos que valorar lo que esta arma representa. Mire, algunas cualidades que pudiéramos nosotros mencionar del por qué Pablo nos dice: tomen
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero mencionar algunas cualidades de esta arma que es la palabra del Señor. ¿Por qué es importante que usemos la palabra del Señor como una arma de ataque y de defensa? Primero, porque es infalible e inerrante. Anótelo por favor ahí en sus notas. Esta arma es un arma infalible. Amén. Es un arma inerrante. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay error, que no hay falla en su totalidad. La Biblia es inerrante e infalible. Esto, amados hermanos, nos ayuda a entender, aleluya, que en la Biblia no hay errores. Se escribió en un periodo de 1500 años. Emperadores, pastores, aleluya, gente de campo, gente letrada, como gente, aleluya, que no tenía quizás una buena educación. Algunos tenían ministerio, otros eran líderes, pero todas estas personas en un periodo de 1500 años escribieron lo que nosotros conocemos como la Biblia. Pero aleluya, aún a pesar de la gran distancia que hay en el periodo de escritura, no hay error, no hay controversia, no hay, aleluya, ningún tipo de confusión. ¿Por qué? Porque la Biblia, amados hermanos, la espada del Espíritu que nosotros tenemos que tomar y que tenemos que poner en uso a la hora de enfrentar nuestras luchas y nuestras batallas, no hay en ella error en su totalidad. Aleluya. La Biblia nos dice en el Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La ley del Señor es perfecta. Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia, es pura. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aleluya, la palabra del Señor es infalible y también es inerrante. Qué mejor, aleluya, qué confianza nos da el poder tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque en ella no hay error. Otra cualidad es que es completa. Está completa la Biblia, está completa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No podemos quitar, no tenemos que quitar, no hay necesidad de quitar, ni tampoco hay necesidad de añadir. Esta palabra es completa. Esta palabra está completa. Ni añadir ni quitar. No hay nada que quitarle. No hay nada que añadirle. ¿Por qué? Porque esta palabra, el arma, que es la espada del Espíritu, está completa. No necesita ni añadir ni quitársele absolutamente nada. Otra tercera cualidad es que tiene autoridad. Es un libro que tiene autoridad. Mire cómo comienza la profecía de Isaías en el capítulo 1, versículo 2. La Biblia nos dice de la siguiente forma: oíd cielos y dad oído tierra, porque Jehová ha hablado. Jehová ha hablado. Aleluya. Y cuando Dios habla, hay que escucharle, porque Él tiene autoridad. Su voz es una voz de autoridad. Y la Biblia es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: tomen la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene autoridad. Aleluya, no ha perdido autoridad. Número 4, cuarta cualidad: es suficiente. Es suficiente. No necesitamos nada más. Es suficiente. Segunda a Timoteo en el capítulo 3, verso 15. La Biblia nos dice que es suficiente para hacerte sabio. Pablo le está diciendo a Timoteo: esa palabra que tú has recibido desde que eras pequeño, desde que eras niño. Timoteo fue un hombre que creció, aleluya, bajo la enseñanza de su abuela y de su madre. Aleluya, de ellas recibió la instrucción. De ellas, aleluya, ellas fueron quienes lo encaminaron en la fe. Y ahora todo un hombre de Dios, ahora un hombre, aleluya, con un ministerio, desarrollando un ministerio. Pablo le recuerda esa palabra que tú has recibido desde que eras niño. Esa palabra es suficiente
suficiente. ¿Cuántos lo creen? Esa palabra es suficiente. No necesita nada más. Esa palabra es suficiente para darte la sabiduría que tú necesitas. Esa palabra es suficiente. Por eso Pablo dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, porque es infalible e inerrante, porque es completa, porque tiene autoridad, pero también porque es suficiente. Otra quinta cualidad es que es eficaz. La Biblia nos habla de su eficacia. Aleluya, la palabra del Señor es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Pero Isaías en el capítulo 55, en el versículo 1, también nos habla de su eficacia. Y esto es algo que tenemos que creer cuando usted habla la palabra sobre su familia, cuando usted habla la palabra sobre sus hijos, cuando usted habla la palabra, aleluya, al enfrentar alguna situación difícil o complicada. Usted necesita creer lo que Isaías 55 versículo 1 declara. ¿Qué dice Isaías 55 versículo 1? Así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino hará lo que yo quiero. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Dice el Señor: mi palabra ha de cumplir el propósito por el cual la he declarado. Y nosotros, cuando hablamos la palabra del Señor sobre una situación complicada, sobre una situación adversa, sobre una situación, aleluya, que se nos ha salido de control de pronto, que nos ha sorprendido, tenemos que hablar la palabra creyendo que ha de cumplir el propósito. Algo Dios hará con su palabra, pero esa palabra no volverá al trono de Dios, de donde ha salido, no volverá a él vacía. Si la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, esa palabra se ha de cumplir y ha de llegar con grande fruto a la presencia del Señor. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es eficaz. No podemos hacer un lado la palabra del Señor, porque es una arma letal en contra de las artimañas de nuestro adversario. Y la sexta cualidad es que es de inspiración divina. Es de inspiración divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice que las escrituras no vinieron de ninguna interpretación privada. Amén. Esta escritura no vino de una interpretación de hombres, no vino, aleluya, de interpretación, aleluya, privada. Mire los que saben de las espadas, cómo se forjan. Aleluya. El herrero trabaja en el material, en el metal, y empieza a golpearla y empieza a golpearla para darle forma, para darle las dimensiones necesarias, el peso necesario, y luego le da filo, pero la va forjando, sometiéndola, aleluya, al fuego, a las altas temperaturas, y le va dando forma. Yo quiero decirle que la espada del Espíritu no fue forjada, aleluya, por herreros humanos, no fue forjada por el fuego terrenal. Esta arma, la palabra del Señor, la espada del Espíritu, fue forjada en el corazón y en el pensamiento de un Dios sabio, todopoderoso, aleluya, que ha hablado su palabra para bendecir nuestras vidas. Por eso Pablo dice: tomen la espada del Espíritu. No podemos salir solo con la coraza, con el cinturón de la verdad bien ajustado, con el casco bien puesto en la cabeza, o solamente con el escudo de la fe. Tenemos nosotros que tomar la espada del Espíritu, aleluya, para hacerle frente al enemigo. Esta palabra es inspirada por Dios, no es de inspiración, aleluya, o interpretación privada, sino que hombres santos de Dios hablaron conforme fueron movidos por el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Dios era quien dictaba la palabra, el Espíritu de Dios era quien revelaba la palabra, y aquellos hombres solamente eran meros secretarios que escribían y escribían y escribían, pero el autor intelectual, aleluya, era Dios, o fue Dios mismo. Por ello la Biblia nos dice, amados hermanos, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios.
toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Estas 6 cualidades, hermanos, nos hablan del valor, de la importancia de tomar el consejo de Pablo y, aleluya, afirmar la espada del Espíritu en nuestras manos. Afirmar la espada del Espíritu en nuestra iglesia. Afirmar la espada del Espíritu en el desarrollo de nuestro ministerio, de nuestro liderazgo, en la iglesia y en nuestro hogar, en nuestra casa. No son ideas humanas lo que te van a sacar adelante, lo que van a cambiar a tu familia, los que van a transformar esa situación en tu vida. No son ideas humanas. Si queremos cambios sustanciales en nuestros hijos, en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia, si queremos cambios, aleluya, en nuestro ambiente, necesitamos afirmar el uso de la palabra de Dios, aleluya, como la espada del Espíritu Santo. Aleluya, esto es determinante. La palabra de Dios se vuelve determinante para nuestro destino eterno y revela la profundidad de nuestra relación con el Señor. Juan capítulo 8 verso 47 dice: el que es de Dios escucha lo que Dios dice. Otra versión dice: el que le pertenece a Dios. Aquellos que le pertenece a Dios. Si usted dice que usted es de Dios, Dice Jesús hablando a esta generación en el capítulo 8 de Juan, una generación rebelde, a una generación que conocía la ley, conocía lo que la ley decía, pero no oían la voz de Dios. No oían la voz de Dios. Y entonces Jesús le dice a esta generación: el que es de Dios. Ustedes dicen que le pertenecen a Dios y que ustedes son hijos de Dios. Bueno, quiero decirles que el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan, les dijo. Ustedes no escuchan porque no son de Dios. Es determinante. Por eso Pablo dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Hay algunas razones por las cuales, hermanos, este consejo es importante para nosotros. Ha sido importante y sigue siendo importante para nosotros hoy. Y quiero hablar de estas razones. Número 1, es porque la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de toda verdad. Es la fuente de toda verdad. El enemigo es mentiroso. Nos enfrentamos con un enemigo que engaña. Amén. Esa es su función. Él engaña, él tergiversa, él habla verdades a medias. Y recuerde que verdades a medias, hermanos, no son dignas de confianza. El mundo está lleno de verdades a medias. A veces buscamos todo lo que queremos saber en internet sin darnos cuenta que más del 60% de lo que la internet dice es mentira. Creemos lo que dice Facebook, creemos lo que dice Twitter, creemos lo que nos están diciendo en las redes sociales. Tenemos que tener cuidado porque el mundo de hoy vive en una terrible y constante confusión. El mundo busca verdades, aleluya, y las verdades que encuentra son verdades a medias. O también hay gente que dice es que no hay verdad absoluta, hay solamente una verdad relativa. Pero la verdad es verdad en cualquier parte. La verdad es verdad en cualquier parte. La verdad es verdad aún en el transcurso de los tiempos. Y esa verdad usted no la va a encontrar en otro lugar, solamente a través de la palabra del Señor. Porque la Biblia es fuente de verdad. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán. ¿Me entiende? Las épocas cambian. Lo que antes se decía que se tenía que hacer para cambiar, no sé, alguna situación de salud, y te decían: toma café porque el café te ayuda para esto. Ahora después de 20, 25 años dicen: no tomes café porque el café te puede dañar. ¿Me entiende? A mí me encantan los camarones y algunos dicen que los camarones hacen daño, otros dicen que no, ¿verdad? Pero como quiera me los como. Pero resulta, hermano, que las verdades de este mundo
aleluya, no son suficientes. ¿Por qué? Porque son verdades a medias, son verdades relativas, son, aleluya, situaciones que no satisfacen y no, aleluya, no resuelven muchas de nuestras inquietudes, muchas de nuestras preguntas han quedado ahí sin respuesta, porque en el mundo no encontramos dichas respuestas. La respuesta está en la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, aleluya, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque Satanás los confunde, porque lo que viene del diablo es mentira, porque lo que viene del mundo es pasajero, porque lo que el mundo te ofrece es engaño, es mentira, aleluya, todo eso es falsedad. Pero lo que Dios dice en su palabra, hablando de sí mismo en San Juan capítulo 14 versículo 6, aleluya, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya, la verdad que recibimos de esta fuente que es la palabra de Dios va más allá que aseveraciones correctas. La verdad es personal, y es que esa verdad es Cristo mismo. Jesús es la verdad. Den un aplauso fuerte al Señor. Jesús es la verdad, y Él mismo, cuando ora al Padre en San Juan capítulo 17 versículo número 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esta debiera ser nuestra oración. Cuando tú tienes la espada del Espíritu en tu mano, cuando tú aplicas la palabra del Espíritu en tu vida, vienen argumentos, vienen ideas, vienen pensamientos. A veces vienen mis hijos y me preguntan y me dicen: papá, queremos hacer esto, y yo les digo: tú ya sabes la respuesta, tú sabes lo que te voy a responder. Entonces, ¿por qué hay ese tipo de preguntas? Pero todos llegan, hermanos, argumentos llegan y pensamientos llegan a nuestra mente de pronto para decirnos: hoy aquí, hoy queremos acomodar algunas cosas para adaptar nuestra fe y nuestra norma, nuestra forma de conducirnos. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor en tu vida, cuando la palabra del Señor está en tu vida, la palabra misma te va a ayudar. ¿Sabe qué? Esta oración de aquellos que tienen la espada del Espíritu en su mano, oran de esta manera: santifícanos en tu verdad. Que mis decisiones, que mis conversaciones, que mis pensamientos, que lo que yo digo, que lo que yo hablo esté siendo santificado por la palabra del Señor. La forma en que me relaciono con mi esposa, aleluya, la forma en que me relaciono con mis hijos, la forma en que me relaciono con las personas que me rodean, aleluya, tiene que tener, aleluya, como base, aleluya, de mis decisiones, de mis acciones y de mis pasos que doy en la vida, en la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, aleluya, tomen la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que quieren tomar autoridad sobre nuestra vida para dictar lo que tenemos que hacer. Amén. Y son factores que no son confiables, pero que se vuelven factores de autoridad, porque si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra, estas cosas van a influir en nuestras decisiones, van a influir en lo que hacemos o dejamos de hacer. Permítame mencionarlos para que los anote también usted ahí en su hoja de estudio. Factores no confiables de autoridad. Número uno, la tradición. La tradición es que siempre se ha hecho de esta manera. Es que es lo que hemos hecho siempre, porque hay que cambiar ahora. Cuidado con las tradiciones, porque hay cosas, hermanos, aleluya, que no porque se hagan por tanto tiempo quiera decir que estén bien. Tenemos que tener cuidado con las tradiciones. Jesús habló acerca de esto a los líderes religiosos. Mire lo que dice en Marcos capítulo 7 versículo 8. Voy a leer la Nueva Traducción en cada uno de estos pasajes que voy a mencionar. Dice Jesús: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Cuidado con las tradiciones. No quiere decir que todas las tradiciones sean malas, pero hay que llevarlas a la palabra del Señor. Por eso Pablo también dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Es decir, si esa espada va a cortar, que primero comience conmigo.
que traza bien la palabra de verdad. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, cuidado con las tradiciones. Jesús dijo, estos hombres le dan más valor y más autoridad a las tradiciones que ellos han ido acumulando que a la misma ley de Dios. Otro factor no confiable de autoridad es la razón. Cuidado, porque a veces la razón, hermanos, y la lógica nos pueden llevar por caminos equivocados. Bueno, es que me parece lógico hacerlo. Es que me parece razonable. Cuidado cuando la razón y la lógica se vuelve, aleluya, nuestra fuente de verdad. Porque no siempre la razón, no siempre lo que es lógico o parece lógico es lo correcto y es lo sano. Mire lo que dice el Señor en Proverbios 16:25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La Reina Valera de 60 lo dice de esta manera: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Esa es la razón. La lógica te dice, no, este camino es perfecto, míralo, parece derecho. Cuidado con lo que parece, porque después nos llevamos cada sorpresa. Cuidado con lo que aparenta ser, pero no es. El mundo está lleno de este tipo de cosas. La única fuente de verdad se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conduzca a su familia, conduzca a su casa, lleve adelante, aleluya, sus relaciones personales, sus decisiones, los pasos que usted tome, hágalos de acuerdo a la palabra del Señor. Cuidado con la tradición, cuidado, aleluya, con la razón, porque aunque parece el camino derecho, dice el Señor, el final son caminos de muerte. Otro factor no confiable son los sentimientos personales. Cuidado cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos. No siempre lo que se siente en el corazón quiere decir que porque lo sientas tienes que hacerlo. Porque lo sientas movido por tus sentimientos puedes tomar muy malas decisiones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Cuidado cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos en el corazón. Lo que tenemos que hacer es buscar la guianza de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia. Los que han leído el libro de Jueces se darán cuenta, aleluya, o habrán leído que es un libro donde hay mucho caos, donde por 200 años el pueblo de Israel, aleluya, estuvo en confusión, estuvo enfrentando situaciones innecesarias, todo por sus malas decisiones, todo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cada uno, dice Jueces 21:25, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y sabe que esta sociedad está llegando a ese punto. Amén. En esta sociedad está llegando a este punto, hermanos. Todos exigen derechos y nadie asume responsabilidades. Es más fácil lavarse las manos. Amén. Es fácil, aleluya, no asumir una responsabilidad, no comprometernos a un cambio. Pero eso sí, la gente exige sus derechos. Y no es que es necesario entender, aleluya, que Dios quiere guiar nuestros pasos, quiere guiar nuestros caminos. Y una manera de que podamos ser guiados por el Señor es reconocer nuestra necesidad de habernos equivocado, pero también necesidad de ser guiados y dirigidos por el Señor. Los sentimientos, hermanos, pueden ser un mal consejero. Podemos estar siendo mal aconsejados cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y otro factor no confiable es la mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría se ha equivocado y eso, hermanos, la historia nos lo comprueba. La mayoría ha tomado malas decisiones a lo largo de la historia. ¿Y sabe qué dice el Señor en Éxodo 23, versículo 2? No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Tenemos que ser, aleluya, tenemos que ser ese tipo de personas, de hombres, de creyentes que toman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aleluya, para enfrentar las adversidades
y las situaciones complicadas de la vida, porque es una fuente de verdad. Hay una sola autoridad completamente confiable y esa es la palabra del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y note esto me encanta, dice: y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vamos a tomar la espada del Espíritu. Salmo 119 verso 160: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces podemos confiar en esta fuente de verdad que es la palabra del Señor. Leo un último pasaje en este punto. Proverbios capítulo 30 verso 5 dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que lo buscan, su protección. Número 2, también porque es una fuente de felicidad. Pablo dice: tomen la espada del Espíritu. La primera razón es porque es una fuente de verdad. Esa arma que es la palabra de Dios es la fuente de verdad que tú necesitas para todas tus decisiones. Pero también es una fuente de felicidad, y todos los que estamos aquí queremos ser felices. Todos buscamos la felicidad. El problema es que hemos conceptualizado la felicidad de una manera equivocada y hemos basado nuestra felicidad en un fundamento equivocado, en un concepto equivocado. Y entonces la mayoría de las personas son felices cuando tienen lo que quieren, pero cuando no lo tienen, entonces son infelices. Y hay gente que se pasa la vida buscando la felicidad. El problema de basar la felicidad en lo que tienes es que siempre vas a querer algo más y nunca va a ser suficiente lo que tú has logrado. Otro problema es que regularmente cuando tú alcanzas algo, pierdes algo. En ese afán por buscar algo, no te das cuenta que estás perdiendo algo, que cuando lo pierdes, aunque hayas logrado alcanzarlo, lo que tú querías, eso que perdiste ha causado un hueco en tu corazón y causa tristeza. Ese es el problema de conceptualizar de esta manera la felicidad. Pero Dios, a través de su palabra, nos da una fuente de felicidad. Sin importar en qué situación nos encontremos, en qué circunstancias ahora mismo nos estemos nosotros encontrando, usted y yo podemos alcanzar la felicidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 12. El apóstol Pablo mismo escribe lo siguiente: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. He aprendido a estar contento. La clave, según Pablo, para ser felices es estar contentos. Y esto se aprende. No es algo que consigues, es algo que estás aprendiendo todos los días. Porque todos los días hay cambios, porque todos los días nos enfrentamos a cosas diferentes. Pero cualquiera que sea mi situación, dice Pablo en el verso 12, sé vivir, porque he aprendido, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo sabe lo que es estar feliz cuando el estómago ya no puede nada más. Dice: estoy lleno. Oiga, en esas situaciones es fácil estar nada más rascándose la panza, ¿no? ¿Verdad? Y que te quedas así como rascándote el estómago porque estás lleno, estás satisfecho. Pero cuando el estómago duele de hambre, cuando el vacío en el estómago llega, oiga, hasta de humor cambiamos. ¿A poco no? Nuestras actitudes son otras. Cuando la pasamos bien, oiga, qué fácil es estar felices. Pero cuando la pasamos mal, cuando enfrentamos situaciones adversas, cuando las circunstancias exigen de nosotros un plus, exigen un mayor esfuerzo, exigen, aleluya, firmeza. Recuerde lo que Pablo está diciendo: tomen toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar
todas las artimañas del diablo y puedan resistir con firmeza, dice el verso 13, cuando el día malo llegue, y puedan estar firmes hasta el final. Hermano, llegan esos momentos, llegan esas situaciones que te roban la sonrisa, llegan esas situaciones donde tu aspecto puede estar cambiando. ¿Por qué? Porque no son favorables. Pero cuando tú tienes, aleluya, la fuente de felicidad, que es la palabra del Señor, aun cuando el tiempo sea difícil, aun cuando las circunstancias sean contrarias, el Señor, a través de su palabra oportuna, su palabra que da consuelo, su palabra que alienta nuestra alma, su palabra que vivifica nuestros corazones cuando sentimos que la esperanza se ha perdido, esta palabra oportuna de Dios no te dejará sin gozo y sin alegría, y tú podrás estar feliz en cualquiera que sea tu situación. Pablo dice: he aprendido a ser feliz en cualquiera que sea mi situación, porque he aprendido, aleluya, a estar satisfecho como a no estarlo. Pero yo estoy contento porque sé que Dios es mi fuente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Enfrentamos situaciones contrarias, enfrentamos situaciones adversas, pero la palabra del Señor es una fuente de felicidad. En la palabra encontramos ejemplos de hombres como, aleluya, Habacuc, que cuando todo escaseaba, cuando todo era difícil, cuando todo era complicado, él decía: aunque en la higuera, aleluya, no florezca, ni en las vides, ni siquiera, aleluya, haya fruto, aun cuando los corrales estén vacíos, aun cuando todo sea contrario, él decía: yo me alegraré, yo estaré feliz, aleluya, porque el Dios de mi salvación está conmigo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor que no falla? Al Señor que siempre nos acompaña, el Señor que no se baja de nuestro barco aun cuando las olas se levantan en nuestra contra. Dios sigue estando con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Bendito sea su nombre para siempre. Tomen la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque es una fuente de verdad, pero también es una fuente de felicidad. Proverbios capítulo 8 verso 34 dice: dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. Note lo que dice el Señor: felices, bienaventurados, dichosos aquellos están ahí, aleluya, escuchándome. Y eso les da felicidad, y eso les da gozo, y eso les da alegría. Jesús en Lucas capítulo 11 verso 28 da una respuesta, aleluya, a una declaración. Si usted ha leído el contexto de Lucas 11 versículo 28 anterior al verso 28, se dará cuenta que alguien se acerca y le dice al Señor: oye, bienaventurada la madre que te amamantó, la que te cuidó, la que te dio a luz, bienaventurada. Así lo dice. ¿Y sabe qué dice Jesús? Dice: dichosos, más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra y la obedecen. Esos son los verdaderamente felices. Esos son los que verdaderamente son bienaventurados. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:4: alégrense siempre en el Señor. Les insisto, alégrense. Que nada les robe el gozo. Que la enfermedad, que la prueba, que la lucha, que la pérdida, el dolor, la angustia no te robe el gozo. Aun cuando tu estómago duele de hambre, dice el Señor, hay que saber estar contentos. Dios siempre nos da la provisión que necesitamos en el tiempo oportuno. La Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos falte. ¿Alguien lo cree? Yo lo estoy creyendo en esta mañana. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Leo un último pasaje en este punto. Jeremías 15 verso 16 dice: al encontrarme con tus palabras. Jeremías está pasando un tiempo difícil. Jeremías está pasando un tiempo, hermano, de quiebre, porque no ve resultados, porque predica, porque habla, porque enseña, porque profetiza, pero el pueblo no cambia. La gente sigue en su mal proceder, y entonces dice Jeremías: esto es algo complicado para mí. Llegó el punto donde él dijo: aleluya, ya no voy a hablar más tu palabra, ya voy a callar. Pero dijo: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Pero note lo que dice el verso 16 del capítulo 15 de Jeremías: al encontrar
encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Cuando las circunstancias sean difíciles, toma la palabra y llévalas a tu corazón, porque son una fuente de verdad, porque son una fuente de felicidad, son una fuente, número 3, de crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan, note esto, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Un bebé recién nacido necesita muchas cosas para crecer, pero lo que es fundamental es el alimento, es la alimentación. Usted lo puede cargar, usted puede arrullar a ese niño, usted puede cantarle canciones de cuna, hacerlo sonreír, ¿verdad? Hablarle, no sé, en cualquier tipo de dialecto, porque eso es lo que pasa con los papás. Empezamos a decir, el niño como que se nos queda viendo así como si nos entendiera. Usted podrá hacer muchas cosas, pero si ese niño no come, ese niño no está creciendo como debe de ser, no se está alimentando, no se está fortaleciendo su cuerpo para desarrollarse, para fortalecerse, para crecer. Un niño sin alimento entra en desnutrición. El alimento es fundamental para el crecimiento de todo ser humano. Pedro lo dice también: si tú quieres crecer espiritualmente, si quieres tener una experiencia plena y satisfactoria de salvación en tu vida, tú necesitas desear como niño recién nacido. Oiga, ¿y cómo desean los niños recién nacidos? Cantan tan bonito cuando tienen hambre, ¿a poco no? Oiga, se escuchan como los ángeles. Y usted como padre se siente tan contento y está esperando a que su niño cante de esa manera a las 3 de la mañana. Y usted le dice a su esposo: hoy el angelito está cantando. Qué hermoso canto, escúchalo, vamos a oírlo. Seguramente, ¿verdad que no? Y a este niño, oye, no para de comer. Y dice el doctor, cada 4 horas hay que darle de comer. No, ellos quieren cada 2 horas. Y oiga, a veces cuando nuestros niños, tuvimos 4, y cuando no estaba todavía lista el biberón, yo les ponía la mano aquí, así el dedo, y oigas, pero yo para engañarlos un poquito, para que se entretuvieran y dejaran de llorar, y estaban así buscando porque pensaban que era el biberón que estaba de este lado. ¿Me entiende? Y teníamos que hacer equipo porque pues si no, no lo hacíamos. Y entonces, oiga, pero porque los niños desean con desesperación el alimento. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo estamos deseando la palabra del Señor? ¿Qué tanto estamos anhelando la palabra del Señor? ¿Qué tanto estamos llorando? ¿Qué tanto estamos clamando por la palabra del Señor? ¿Sabe qué dice Santiago 1:21? Dice que tenemos que tener una mejor actitud hacia la palabra del Señor. Hay personas, hay cristianos que no están teniendo la actitud correcta hacia la palabra del Señor. Se precipitan a tomar decisiones sin considerar lo que la palabra del Señor dice. La tienen ahí guardada en su biblioteca o debajo de su stand de la entrada de su casa. La han resguardado, no sé en qué parte, pero no la están llevando en su corazón, de tal forma que están tomando decisiones precipitadas y equivocadas. Se están dejando llevar por impulsos, no están tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces Santiago nos dice lo siguiente: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten, dice, con humildad. Dios quiere que seamos humildes y que tengamos actitudes correctas a la hora de relacionarnos con la palabra del Señor, porque entre más nos expongamos a la palabra del Señor, mejores resultados vamos a recibir de la palabra del Señor. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su vida. Y esto nos da paso al cuarto punto, ya para terminar. Es una fuente de poder, es una fuente de verdad, es una fuente de felicidad. La palabra del Señor, hermanos, es una fuente de crecimiento, pero también es una fuente de poder. Póngase de pie conmigo, por favor. Es por la palabra de Jehová
Dice el Salmo 33, versículo 6. Escuche esto. Es por la palabra de Jehová que fueron hechos los cielos, y todo el ejército de Dios por el aliento de su boca. Esta palabra de Dios, esta espada del Espíritu es poderosa. Es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Fue capaz de crear los cielos por su palabra. Fue capaz, aleluya, de darle forma a su ejército con el aliento de su boca. ¿Qué podrá hacer esta palabra en nuestras vidas? ¿Qué podrá hacer esta palabra en tu hogar? Si hablas la palabra de Dios en tu familia, si estás tomando la espada del Espíritu. ¿Sabe que el poder de la palabra nos guía? ¿Sabe que el poder de la palabra nos da esperanza? ¿Sabe que el poder de la palabra nos transforma? Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe que la palabra del Señor también nos perfecciona? La palabra de Dios es poderosa. Por eso dice Pablo: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. La pregunta es, hermanos, la pregunta es: ¿estamos tomando esa espada? Estamos tomando esa espada. Recordando un momento en el ministerio de Jesús, la Biblia dice que un centurión se acerca donde estaba Cristo. Él traía una necesidad porque su siervo, a quien él amaba, estaba muy enfermo en casa. Ni siquiera fue posible traerlo. Jesús le dice: vamos a tu casa. Y aquel hombre se siente incómodo y dice: Señor, mi casa no es merecedora de recibirte. No soy digno de que vayas a mi casa por mi condición. Él era un centurión con autoridad. La gente lo miraba con cierto rechazo, y él no quería quizás poner en una situación difícil a Cristo, incómoda a Jesús. Pero ¿sabe qué le dijo este hombre? Este hombre era un centurión romano. ¿Sabe qué fue lo que le dijo al Señor? Este hombre lo que hizo fue tomar la espada del Espíritu. Y entonces le dijo al Señor: tan solo di tu palabra, y mi siervo va a sanar. Este hombre creyó en el poder de la palabra de Dios. ¿Seremos capaces nosotros de creer de esa manera? ¿Seremos capaces nosotros de tomar de esta forma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con tanta fe como para creer que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer? ¿Sabe que el término palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando habla de la palabra de Dios en este versículo 17, el término palabra se traduce de dos términos griegos? Uno es logos y otro es rema. El logos se refiere a toda la declaración que Dios ha dado, todo lo que Dios ha dicho. Amén. Todo lo que Dios ha dicho, de pasta a pasta, la Biblia. Amén. Esa es la palabra de Dios, de principio a fin. Amén. Pero es toda la declaración que Dios ha dicho. Pero el término de la que se traduce este versículo 17, el término palabra, no es logos, es rema. Es rema, ¿sí? Y el rema se refiere, hermanos, a una palabra concreta para una situación específica. Dios quiere traer esa palabra en nuestras vidas todos los días. Todos los días Dios quiere darte una palabra concreta para una situación específica. Pero a veces caminamos, hermanos, durante toda la semana sin escuchar lo que Dios está diciendo. Y estamos lidiando con un problema, y estamos lidiando con una situación que no sabemos cómo enfrentar. Amén. Y entonces no estamos escuchando, porque no estamos tomando la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos el rema de Dios? Cuando escuchamos esa palabra concreta para una situación específica. Le doy un ejemplo. Dos caminaban rumbo a Emaús. La Biblia dice que iban tan tristes, pensando en que todo estaba terminado y que ya no había esperanza. Jesús se acerca, dice el capítulo 24, versículo 15 de Lucas.
Jesús se acerca y camina con ellos. Y comenzó, dice, a hablarle las escrituras. Desde Moisés empezó a hablarles toda la palabra. Y aquellos hombres, todo ese camino, fueron escuchando la declaración de Dios. Pero sabe, todo eso era logos, hasta que llegó el rema. ¿Y sabe cuándo ellos se dieron cuenta que era un rema? Cuando Jesús desapareció. Y entonces dijeron: no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos lo que nos decía. Si tu corazón no está ardiendo, si tu corazón no está ardiendo con la palabra del Señor, es que no estás escuchando lo que Dios está diciendo para hoy, para tu vida. No importa la situación en la que tú te encuentres, Dios tiene una palabra para ti en esta mañana. No importa lo difícil de la situación que tú estás viviendo, el Señor dice: tengo algo que hablar a tu corazón.